Amigos, seguimos aquí en el cómic y el manga de Castilla y León, desde Valladolid. Además que no se pierda el mus, hombre. No, de la brisca, joder, que a mí me gusta mucho. Ni el tute. Uy, el tute, uy, ahí es que yo le tenía un poco tirria al tute porque mi tía Vicenta, yo no sé qué pasa, la tía Vicenta se conocía, se lo conoce todas las manos. En cuanto tú veías que sacabas un 6 de bastos, decía, perfecto, este tiene tal, no sé qué. Pero Vicenta, ¿cómo haces eso? O sea, que era una fenómena. Joder, la Vicenta, esa vamos. Eso da igual, era mi tía y yo tenía 8 años y ella no iba a perder, eso estaba claro. O sea, que es mi nieto, o sea, mi sobrino tiene 8 años, da igual, aquí se le enseña a golpe, al tute gano. Luego yo le ganaba a lo mejor al cinquillo. Pero vamos, una grande. Pues sí, tanto. No, yo el mus lo aprendí allí, en Langa de Duero. En Langa de Duero, sí. Al lado, entre Aranda de Duero y San Esteban de Gozmá, ahí al lado. Sí. La ribera, al lado del Duero. Eso Puro al lado del Duero. En plena ribera del Duero. Exactamente. Eso es. Donde están los buenos caldos de Castilla. Donde antes, bueno, no sé si puedo decir algo porque se está grabando, pero donde antes se comía unos buenos cangrejos. ¿Ah, sí? Del Duero, hace muchos años. ¿Ah, sí? Bueno, cuando hombre, se podía coger. aunque te quieran denunciar, eso ya prescribe. Eso ya está hecho, claro, fue mis abuelos hace mucho tiempo ya. Claro, por eso te digo que no problema. Los mejores cangrejos que he comido yo, sí, claro, del Duero, allí. Hay que puntualizar que donde está también la ribera del Duero y donde también tenemos la denominación de origen de Cigales. Ahí sí y Rueda, sí. Clarete, sí. Cigales, tiene denominación de origen, Castilla y León, y Rueda, los blancos de Rueda, sí. Ahí ya sí que me pierdo. Pues también tienen denominación de origen. Me quedan años para aprender. Y son muy buenos vinos. Sí, bueno, pues si es por vinos, eso ya, vamos. Ahí sí que ya las historias ya son, todavía no han prescrito. Qué buenos vinos, sí. Y nada, con su tapa de queso, con el chorizo, cuando bajábamos allá a la bodega, debajo del castillo, todo el mundo tenía la bodega, y en los quintos, bueno, los quintos son lo mejor que existe. Las mejores fiestas, ni discotecas ni nada, para mí eso es lo mejor que hay, de verdad. De peñas, te vas a la peña de uno, vas para la peña de otro, sube, luego al baile, luego venga, te vas a la peña y bueno, como si no hubiese un fondo. No, es que como si no hubiese, no lo hay. No hay fondo. Ahí empiezas el viernes y el lunes ya si eso duerme. Porque vamos, luego detrás de la chalanga, vamos a tomar los churros. Sí, muy buen ambiente, ¿verdad? Sí, para mí es lo mejor, a mí es lo que más, de verdad lo que más me gusta. Lo que pasa que yo ya no tengo tiempo, el trabajo mío me supone que en verano yo trabajo con jardines y con piscinas. Sí. El verano ya lo he perdido. Sí, que no te permite, no hay tiempo para diversión. En verano no, imposible. Eso empezamos desde mayo hasta octubre. Pam. ¿Y de dónde sacas tiempo para hacer todo esto? Pues de quitarte otras cosas, de quitarte salir, de quitarte no sé qué, porque yo me quiero dedicar a ello. Esto es o sea, no hay nada más. Es tu pasión, ¿verdad? Es que pasión se queda corto. Sí. Es que me gusta tanto que no es para mí que no sé, no sé decírtelo, es que me me relaja, me alegra, Es que son dibujos muy originales. Bueno, estos son de una serie que ya existe, de un manga. Y yo pues he hecho ilustraciones sobre ese manga. Sí, ya me imagino. Y bueno, esto también son de un videojuego y he hecho yo ilustraciones sobre ese videojuego. Y yo la verdad que son cosas que es que o sea, si yo voy a tener que trabajar, porque no soy rico, ni mi apellido raro, ni tengo fincas ni nada,
O sea, si yo voy a tener que trabajar muchas horas, que sea algo que me gusta. Guste, di que sí. Ahí está. Y no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo he tenido jornadas de 14 horas, día sí, día también, otro también, todos seguidos, con calor, y para estar 14 horas así, que luego no ganas nada, que pierdes en salud además. Prefiero estar 14 horas con lo que a mí me gusta. Que de esas 14 horas, pues, como me gusta, pues digamos que son 7. Las otras 7, pues bueno, las otras 7 son alegres. Y las 7 que me toca trabajar, pues me cago en la leche. Como un trabajo normal también, ¿eh? Hay a veces que, aunque me guste mucho, cuesta. Pero bueno, es lo que yo... no sé. O sea, me encanta. El resumen es me encanta y se queda corto. Así pues que vamos. Que sigas disfrutando de tu trabajo. Pues muchas gracias, de verdad. Mucho éxito. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Igualmente, de verdad, muchísimas gracias. Hasta luego. Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Hola. Me llamo Juanjo Rojo Delgado. Y todo esto es tu trabajo, ¿verdad? Todo esto es mío, sí, hecho a mano, además. Hecho a mano. ¿Es la primera vez que vienes a Valladolid? Sí, primera vez que vengo. Muy bien, ¿de dónde eres? De Alicante. Ah, de Alicante. Unas 6 horas y media más o menos en coche. Más o ¿Ya has menos. venido desde Alicante hasta Sí, aquí? me dedico a esto justamente, a hacer mis ilustraciones y nunca había venido por aquí y digo, voy a probarlo, a ver qué tal. Y así veo Valladolid, que nunca he estado. Sí, claro. Pues nada, creo que hay mucha asistencia, ¿verdad? ¿Mucha qué? Mucha asistencia, mucha gente. Sí, veo bastante gente. Es verdad que el pabellón es amplio, sí, que aquí hay mucho sitio, pero engaña. Es decir, porque ves la gente muy pequeña, pero luego hay mucha gente, en realidad. Así que bien. Sí, y ahora estaba comiendo la gente, con lo cual prepárate porque viene la avalancha. Claro, ahora vienen otra vez. ya con la barriga llena vienen. Sí, Además, y mañana domingo más todavía. ¿viene más gente el domingo que el sábado? ¿Suele venir más gente? Depende. Normalmente sí que es verdad que los sábados viene mucha gente porque los jóvenes son muy impacientes y no saben esperar al domingo. Claro. Pero los que no pueden venir el sábado, Por no les... trabajo tal, a lo mejor Claro, la gente que dejas el domingo. los que dependen de los padres normalmente vienen más los domingos. Claro, justo. Pues nada, pues mañana aquí les espero, aquí estaremos así también. que coge fuerzas porque... Sí, yo vengo preparado, con los dibujos y también con algo de comida, bebida y a pasar el día. Muy bien, que tengas muy buena experiencia aquí. Muchas gracias, y mucho éxito. Muchas gracias. Gracias a ti, ¿eh? Gracias, hasta luego. Gracias. Ay, perdón, ¿eh? Mirad que tiene unos trabajos muy buenos. Gracias, hasta luego. Hola. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Cómo te llamas? Iluyón. Muy bien. Y este es tu trabajo, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Genial. Muchas gracias. Estos cuadros, por ejemplo, son pintados a mano con pintura acrílica. ¿Sobre cristal? Sí, sobre cristal. Está genial. Muchísimas gracias. ¿A ti? Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. A ti, hasta luego. Es que lo he intentado, pero